a todos a la última de nuestras sesiones de estas clases magistrales sobre continuidad y reactivación empresarial. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y con el que queremos cerrar, que es cómo pueden asesorar a sus micropymes y a sus pymes para que estén preparadas para futuras crisis o, sobre todo, cómo ser más resilientes frente a esta crisis. Entonces, en este sentido, vamos a tratar una serie de herramientas, de metodologías que la OIT ha ido también diseñando, acompañando a los diferentes países en el diseño. Y, por último, les daremos también una serie de referencias bibliográficas muy prácticas sobre estas herramientas que pueden utilizar. Pero lo que me gustaría, como en todas las sesiones, es empezar con lo que es ya nuestra clásica pizarra de todas estas sesiones, ¿no? Un Jamboard en el que les pediré, aquí mi compañera Cristiana ya ha puesto el vínculo, les pediré que nos dejen sus impresiones y sus expectativas sobre esta sesión, y lo que nos ayudará también tanto a Dante, al que saludo desde aquí, como a mí a ir orientando esta sesión de hoy. Esta sesión también va a tener una última parte donde vamos a hacer una pequeña evaluación. Y digo pequeña porque en la última sesión en la que yo participé, pues compartimos un link con ustedes, pero muchos de ustedes no rellenaron la evaluación, así que hemos decidido ser un poco más innovadores. Vamos a dar dos opciones. Una, eh, contestar una evaluación de forma muy rápida, con básicamente unos clics y una última pregunta donde sí que pueden desarrollar un poco. Y también le vamos a dar la opción de que nos envíen su propio testimonio o sus feedbacks, sus comentarios directamente en vídeo o en audio, o también por escrito si quieren, como una nueva herramienta que les mostraremos al final. Pero bueno, esto va a ser al final, así que les voy pidiendo, mientras yo hablo, que se vayan incorporando a esta pizarra. Tienen ahí el vínculo que mi compañera comparte. Ya veo que alguno de ustedes ya está entrando. Entonces, que hagan como siempre, coloquen un post-it donde nos comuniquen cuáles son sus expectativas frente a la sesión de hoy, qué es lo que esperan encontrar, cuáles son las herramientas que les gustaría tener, qué experiencias querrían compartir y cuáles son, digamos, los aprendizajes que gustarían llevarse de esta sesión. José Manuel, eso está en la página 6 del Jamboard, ¿no? En la hoja 6. No, estamos en la primera hoy. Ah, en la primera hoja, perfecto. Sí. No, Ok. no veo que nadie haya empezado a compartir nada aún. Puedo poner el Jamboard aquí para que los vean. Muy bien, ya tenemos uno: identificar elementos constitutivos y procedimientos para el levantamiento de un plan de contingencia para la reactivación económica. Muchas gracias. Una contribución, una expectativa muy interesante, cómo algunas ciudades están ayudando también a sus micropymes a mejorar en este caso, sus prácticas empresariales. Un buen programa, sí, perfecto. Maneras efectivas de migrar emprendimientos a la nueva modalidad. Puntos claves para la reactivación económica post-pandemia.
tener una mayor perspectiva de lineamientos y buenas prácticas en otros contextos internacionales. Saber cómo hacer a nuestras MIPYMES más resilientes, muy bien. Tener herramientas básicas para pymes al aterrizamiento comercial de sus negocios en el mundo real, actual. Bueno, aprovechar las experiencias compartidas para la toma de decisiones que se ajusten a respuestas efectivas a las pymes en el contexto post-pandemia. Sí. Muy interesante las contribuciones. También el que no tenga ganas de hablar, de escribir, puede hablar, ¿eh? No, ya que tenemos algunas otras personas que se están incorporando poco a poco, darle la bienvenida a todos. Nada, comentarles, bueno, que estamos en la fase del nivelamiento de expectativas que se espera de esta sesión y que sus compañeros están incluyendo a través de nuestro Jamboard, de nuestra pizarra digital, sus comentarios. Veo que tenemos a nuevas personas que se van incorporando. Pero aún tenemos 13 lectores frente a los 30 que tenemos en la sala. Así que, nada, les doy la oportunidad a quien desee comunicarse. Si quieren hablar ahora, saludar y compartir sus expectativas, por favor, adelante. Quizás un poco temprano todavía, ¿no? Felizmente todavía no podemos tener un café virtual, pero bueno, cada uno de ustedes se puede tomar un café en casa mientras estamos compartiendo con ustedes. Bueno, no estoy viendo más. No estoy viendo más comentarios. Dante, ¿te parece que mantenemos un poco el Jamboard abierto? Buenos días, Clara. Yo creo que lo vamos cerrando y más bien dejamos la potestad de que en algún momento nos puedan comentar algo. Sí, por eso yo lo dejo abierto, pero lo quito de aquí. Sí, para poder avanzar ya con la presentación. Sí. Y entonces, bueno, entramos quizás en los objetivos de hoy. Dante, esto ya para ti. Te lo dejo. Muy bien. Buenos días con todos y todas las presentes. He estado observando las expectativas que hay por todos los asistentes y sí encajan con los objetivos que les hemos trazado, que es aprender a identificar los principales riesgos o puntos débiles de las MIPYMES durante una crisis o pandemia, promover el desarrollo de estrategias para la continuidad de la actividad empresarial y mostrar a las micro y pequeñas empresas las claves para adoptar sus procesos y forma de trabajo ágilmente de forma que puedan seguir funcionando. Entonces estamos enlazados con los temas y van a ir viendo, digamos, cómo poco a poco vamos a ir contestando todas esas expectativas que nos han mostrado. Digamos. Ahí está. Ahí, bueno, tenemos un pequeño cuadro sencillo y rápido sobre el tema del tamaño de empleo a través de las empresas a nivel mundial, donde podemos encontrar, en este caso Ecuador, los trabajadores autónomos representan el 36.8% de la fuerza laboral, en las pequeñas empresas, de 10 a 49, el 8%, en las microempresas, que son de 2 a 9, el 35.6%, y las medianas y grandes, el 19.5% del empleo. Sí, este era un dato que yo quería volver a traer aquí. Si se acuerdan, lo saqué
en la sesión sobre el mercadeo en tiempos de crisis para, para mostrarles la importancia de las micropymes en la creación, en el desarrollo de empleo y de capacidad y de desarrollo económico. Y quería volver entonces a realzar que este informe, que es un informe anterior a la época del COVID, ya nos demostraba que las pymes y las micropymes son las responsables de la creación de empleo en todo el mundo. Y que según la región en la que estemos, su peso es mayor o menor. Entonces, tengan en cuenta que con el fin de intentar armonizar y sobre todo captar estadísticamente a un tipo de pymes que normalmente no se lograban captar, se dividió y se incluyó una categoría específica de trabajadores autónomos, ¿no? En el que se constituye con una sola persona, precisamente para ver cuál era el porcentaje dentro de las micropymes en realidad de trabajadores autónomos. Decir que además este informe no diferencia entre formales e informales, pero a través de la infografía que les mostré en la sesión 2, sí que pueden pues observar cómo van cambiando los diferentes países respecto a los sectores, a los principales sectores que están creando y destruyendo empleo como consecuencia del COVID. Entonces, en la página web de la OIT, si se dirigen bueno, a la fuente que tienen aquí abajo, lo pequeño importa, también les incluye esta infografía donde pueden ver cómo va modificándose, cómo se va, desgraciadamente, cómo se está perdiendo empleo y horas de trabajo en todo el mundo. Gracias, Dante, lo siento, perdón, quería poner este No, inciso. está bien, perfecto, perfecto. Sí, es importante, digamos, el ver cómo realmente a partir de esta epidemia, digamos, han ido cayendo las horas de trabajo y los puestos de trabajo y que eso está haciendo un monitoreo de hoy. Bueno, vamos a ver entonces la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué es resiliencia? Muchos de repente habremos escuchado el término y que se ha vuelto bastante conocido en los últimos meses, pero vamos a ver el origen y el significado de este concepto. Entonces, ¿de dónde nace esta palabra? ¿De dónde, cómo sale? ¿Cómo aparece esta palabra? Durante la década de los años 70, investigadores del campo analizaron la variabilidad de respuestas en el desarrollo psicosocial de niños y niñas que habían vivido experiencias adversas y observaron que determinados niños o adolescentes lograban reponerse de dichas experiencias sin sufrir aparentemente secuelas psicosociales graves. O sea, lograban anteponerse a situaciones muy difíciles y muy complejas. Este fenómeno, denominado por Reuter en 78 como resiliencia, significa resistencia de los cuerpos a los choques, recuperarse, ajustar, según Burak 1995, y el origen de este vocablo se encuentra en el latín, en el término resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar, o sea, recuperarse, ¿no es cierto?, ante una circunstancia o un momento muy complicado o difícil. Digamos, por favor, José Manuel. Entonces, vamos avanzando, entonces ya sabemos de dónde sale este término resiliencia que tanto lo hemos estado escuchando de repente en los últimos tiempos. Dice acá, por ejemplo, utilizar los choques y alteraciones como una crisis financiera o el cambio climático para impulsar la renovación y el pensamiento innovador. Y esto es lo que está pasando actualmente. Justamente nos encontramos ante un choque duro, difícil, pero que también nos implica ser innovadores y tratar de convertir esos problemas en oportunidades. Que eso es en lo que siempre generalmente la micro y pequeña empresa ha sido un baluarte, ¿no?, en la creatividad de saber imponerse en momentos complicados. Así, en este contexto de adversidades aparece el concepto de resiliencia, que hace referencia a la capacidad de adaptarse a situaciones adversas. Ser resiliente no significa ser inmune, por si acaso, sino sobreponerse con el tiempo a las dificultades. Y ese es el reto que en estos momentos tenemos que enfrentar. Muy bien, pasamos ahí está. ¿Qué es resiliencia empresarial? Es el término
toca conversar, que va con nuestro tema de hoy día. En lo relacionado con la empresa se puede referir que es la capacidad de proteger la propia estructura organizacional bajo presión, o sea, evitando que quiebre o desaparezca. Pese a situaciones difíciles, la empresa tiene la capacidad de enfrentar dificultades de forma socialmente aceptable. Ahí hay Kotyarenko, 1997. Por su parte, Minoli afirma que las empresas resilientes son aquellas capaces de absorber cambios y rupturas, tanto internas como externamente, sino por ello que se ve afectada su rentabilidad. Incluso desarrollan una flexibilidad tal que a través de los procesos de rápida adaptación logran adaptarse a beneficios extras derivando de circunstancias adversas o imprevistas. Sánchez y Poler, 2011. Eso va de acuerdo con lo que hemos comentado en las charlas anteriores y sobre que ahora ya no es el más grande el que se come al más pequeño, sino ahora es el más rápido el que se lleva de encuentro a más lento. Y ahí las micro y pequeñas empresas tienen un gran potencial en cuanto a la rapidez de adaptación que puedan tener. Ahora, lógicamente que esta es una circunstancia completamente nueva y que va a implicar mucha innovación, creatividad y adaptabilidad por parte de los empresarios, de las MIPs, digamos. Acá también, bueno, este gráfico lo puse porque en alguna de las charlas también me comentaron qué diferencia había entre la parte rural y la parte urbana. Entonces me pareció interesante y lo he traído acá, que es un poco el empleo informal según áreas geográficas, y si ustedes pueden ver, ahí está separado en lo que es la parte rural y la parte urbana. Vemos en el medio está el promedio de América Latina y justo un poquito más arriba del promedio de América Latina encontramos Ecuador, donde tenemos que los empleos rurales representan el 81.1%, la parte informal, y los empleos urbanos en la parte informal representan el 52.6%. Estas son cifras bastante altas y generalmente en Latinoamérica, por ejemplo, ¿qué países están arriba de la media? Está Perú, está Honduras, está Bolivia, está Guatemala, Paraguay, El Salvador, está Colombia y está Ecuador. Los que están debajo de la media está Panamá, México, República Dominicana, Brasil, Costa Rica, Chile y Uruguay, que podemos decir son más formales. Los países que estamos arriba de la media tenemos un mayor porcentaje de informalidad en el tema de los trabajos. Y esta es fuente de OIT, empleo informal en la economía rural de América Latina. Muy bien, sigamos. No sé si tienes algún comentario aquí, José Manuel, que quieras hacer. No te escucho, José Manuel, creo que estás con el micro apagado. Manuel, ¿estás con el micro Sí, apagado? ya. Sí. No, quizás comentar, ¿no? Si alguien quería comentar algo respecto a estas cifras y si corresponden a la realidad, a su realidad en concreto, ¿no? Sobre todo como tenemos representantes municipales de fuera de Quito, pues ver si concuerdan que efectivamente, bueno, en cualquier caso estamos por encima de la media, en el caso de Ecuador, pero sobre todo la informalidad se concentra en el ámbito rural. Acá nos están haciendo comentarios que posiblemente a raíz del COVID-19, posiblemente algunas cifras cambien, y eso es muy probable, ¿no? Pero Sí, todavía hay que hacer las mediciones del caso. Esto es lo que tenemos actualmente, donde lo que queremos mostrarles es el alto grado de informalidad que hay en nuestras economías, específicamente en este caso en Ecuador, y que eso implica que deben tomarse medidas adecuadas tomando en cuenta esos porcentajes de informalidad. muy bien, sí. Verónica nos confirma además que esos datos son correctos. Muy bien, gracias Verónica. Avanzamos. Entonces, ¿por qué es importante la resiliencia? Y aquí, estos datos, por si acaso, son datos de que antes de la pandemia ya la micro y pequeña empresa ya tenía ciertos problemas que ahora con la pandemia, lógicamente,
van a aumentar. Por ejemplo, acá dice una situación previa compleja, una tasa alta de mortandad, generalmente en los primeros años de iniciado el emprendimiento o el negocio. Por ejemplo, en el Perú, 45% no sobreviven en los primeros 5 años, Ecuador un 53%, y países de la OCDE, por ejemplo, tienen un 35% de mortandad en sus empresas, en sus nuevas empresas. Esto significa que a pesar de que, como es esto a nivel Latinoamérica, en especial Ecuador, hay una alta espíritu emprendedor, el consolidar la empresa nos cuesta bastante, porque la tasa de mortandad es bastante alta. Continuemos. Entonces, ¿y qué va a pasar ahora que tenemos la crisis económica? Porque si hemos visto nosotros que es difícil empezar un negocio, era difícil empezar una empresa antes de la pandemia, ¿qué va a pasar ahora que tenemos la pandemia? Tenemos el COVID. La crisis del COVID-19 tendrá un impacto diverso en las empresas, entre los cuales se destaca reducción de la demanda y ventas. Eso debido a que, digamos, el nivel adquisitivo de las personas ha bajado. Muchas personas se han quedado sin trabajo u otros han visto reducidos sus ingresos. Problemas de liquidez, acceso a servicios financieros. Aquí es donde el Estado debe apoyar en algunos temas, por ejemplo, a través de garantías para los préstamos, ¿no?, que se están dando en algunos países. Problemas de abastecimiento de insumos constantes y confiables. La cadena de suministros se ha visto rota por el tema del transporte y la movilidad que ha sido restringida. Reducción en la capacidad de producción, consecuencia de los factores previamente mencionados. Continuamos. Aquí tenemos un comentario interesante donde dice que para que una empresa sea resiliente, los trabajadores tienen que serlo. Sí, así es. Y eso lo vamos a ver más adelante, donde es importante que el empresario tenga su equipo de trabajadores que realmente sean creativos, innovadores, resilientes. Cuando decimos a la empresa, recuerden que la empresa no funciona por sí misma, sino funciona por las personas que lo componen. Y en este caso es el empresario con sus trabajadores. Tiene que tener un buen equipo que le ayude justamente en estos momentos de dificultad. Vamos a ver, MIPYME es el motor de la economía, el apoyo al sector público es fundamental, pero solo cuando las empresas se recuperan, es cuando la comunidad es capaz de recuperarse plenamente. Y aquí es como le decía, o todos nos recuperamos o todos nos estancamos. Y aquí donde vamos a ver luego el tema de la salud y seguridad en el trabajo, todos tenemos que colaborar, los empresarios, el gobierno y la población. Porque si no, y ese es el gran temor que hay a nivel económico, que haya un rebote un rebote del COVID-19 también y vuelva a tener un rebote que obligue a tomar medidas de salud que vayan en contra de la parte económica, porque cuando hay aislamiento se baja la actividad económica y eso afecta pues a todos en el poder adquisitivo, en el posible desarrollo de la economía. Entonces, esa es una responsabilidad de todos nosotros. Una vez que las empresas operan de nuevo, los trabajadores podrán volver a su puesto de trabajo y la economía doméstica será capaz de volver a la normalidad. Pero esta normalidad es una nueva normalidad, por si acaso. Recuerden que todavía no tenemos la vacuna, por lo tanto, tenemos que cuidarnos todavía bastante para poder, sí se puede, pero hay que trabajar en forma coordinada todos los involucrados. También se espera que una mayor resiliencia refleje una competitividad económica más robusta y de lugar a inversiones más sólidas. Como les decía, todo problema da oportunidades, pero eso significa tener mayor innovación, tener mayor competitividad. Porque si antes era difícil, ahora va a ser mucho más. Porque la economía va a ser más reducida al inicio, van a haber menos demanda, menos clientes, y eso va a implicar que solo los más creativos, los más innovadores, van a poder seguir avanzando. Sigamos. Sí, gracias, Dante. Entonces, Okay. mi primera pregunta sería, ¿cómo hacemos esto? Y yo creo que es lo que todos nos estamos preguntando, ¿no?
queremos que nuestras empresas, que nuestras micropymes sean más resilientes, pero ¿qué hacemos como asesores, no? ¿Qué hacemos? Cómo les aconsejamos? ¿Cuáles son los pasos que tienen que dar? ¿Cuáles son las acciones que tienen que ellos tomar y cómo pueden analizarse? Pues esto es lo que se llama en la metodología empresarial un plan de continuidad empresarial, que no es ni más ni menos que un plan que permite, que ayuda a la empresa a prevenir posibles riesgos que va a tener en el futuro, ya sea en esta crisis o en los posibles rebrotes que vamos a tener a continuación. Ya lo estamos viendo en Europa, en China, etcétera, lo que está ocurriendo, que de pronto, cuando todo parece que vuelva a la normalidad, surge un rebrote en una ciudad. A partir de ahora, además, son las ciudades, un punto para el que estaba preguntando antes sobre ciudades, son las ciudades las que cada día más van a tener que lidiar con la pandemia y con esas medidas rápidas. Entonces, ¿qué podemos hacer para asegurar que la empresa va a tener capacidad de mantenerse, de continuar con sus operaciones, con su actividad y, digamos, de intentar, como decíamos, ¿no? Ante el choque ser capaz de volver a su posición normal, más o menos como una esponja, ¿no? Lo absorbe el choque y luego poco a poco, cuando se retira, se vuelve a la normalidad. Entonces, este plan de continuidad empresarial, la OIT ha definido una serie de pasos y una serie de herramientas muy prácticas que os dejamos aquí. Este es el documento, lo veis en la pantalla ahora mismo. Es un documento que yo creo que no sobrepasa los 15 folios, incluyendo un cuestionario que vamos a ir analizando ahora en detenimiento. Y el objetivo de este cuestionario es que vosotros, asesores de micropymes, adaptéis ese cuestionario, le informéis a la empresa de la necesidad de hacer una primera autoevaluación de sus riesgos y a continuación la acompañéis en el proceso, la ayudéis en el proceso de identificación de qué medidas puede tomar en marcha para amortiguar el golpe. Entonces, básicamente esta herramienta agrupa el impacto en 4 claves, 4 aspectos esenciales de las empresas. Las personas, muy importante lo que comentaba Nive anteriormente, los trabajadores y sus familiares, en un doble sentido, desde el punto de vista de trabajadores como seres humanos a los que les tenemos que garantizar una protección para reducir sus riesgos de caer enfermos, pero además como activos de la empresa, ¿no? Como lo que se llama fuerza de trabajo, ¿no? Que somos conscientes de que las empresas no funcionan si no tienen trabajadores detrás, por lo cual la actividad económica se puede ver muy afectada si de pronto nuestros trabajadores no pueden ir a trabajar. Procesos, el conjunto de operaciones, conjunto de pasos, de gestiones, etcétera, que se dan dentro de nuestra empresa y que nos permiten producir nuestro producto o ofrecer nuestros servicios. Los beneficios, como en este caso, qué es lo que está ocurriendo con nuestros clientes, cómo les está afectando la crisis también a ellos. Y por último, los mecanismos de colaboración. Y aquí podemos incluir tanto un entorno legislativo, fuentes de ayuda adicional que puedan existir y también otros colaboradores empresariales, proveedores de servicios, etcétera, que en algún momento también ellos se pueden ver afectados. Esta herramienta, por lo tanto, trata estos 4 grupos principalmente y comienza, perdón, con un proceso de, no sé por qué no pasa esto, disculpen, comienza con un proceso de autoevaluación en el que, y por favor, muy importante esto, cuando termine la sesión les he dejado al final, como siempre, el vínculo al documento. Vayan al documento, es un documento muy práctico en el que pueden elegir las propias
quizá adaptar alguna de las preguntas. Pero comenzamos con una autoevaluación de la empresa en estos 4 puntos, precisamente a través de unas sencillas preguntas de sí o no, se permite que el empresario o la empresaria puedan descubrir sus flaquezas, sus puntos más críticos frente a esta crisis, a esta o a, digamos, las posteriores réplicas que vamos a ir teniendo en el futuro. Y queríamos compartir, y también está en el curso, el caso real de Joyce. Joyce es una empresaria que tiene una fábrica de producción, de transformación y producción de sardinas, en este caso en Mombasa, en la costa de Kenia, y es una pequeña pyme, como muchas de las que ustedes están asesorando o trabajan con ellas, y que tiene básicamente su modelo de negocio está sobre todo dependiendo de 3 grandes clientes que representan el 80% de sus ventas y se encuentran en el extranjero. Cuando comienza el caso del COVID en Kenia, entonces ella se tiene que de pronto poner a reflexionar sobre qué ocurre con mis clientes que de pronto han visto cómo la cadena de suministro se ha visto interrumpida, con lo cual yo ya no puedo hacerles llegar la mercancía porque directamente el puerto está cerrado. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Entonces, ella lo primero que hace es hacer esta autoevaluación con 60 preguntas en las que, preguntándose por estos 4 puntos, pues va viendo ella misma, va descubriendo que efectivamente tiene una serie de lagunas, una serie de déficits que quizá puede alguno de ellos corregir en el corto plazo, pero otros tiene que empezar a pensarlos en el medio. Entonces, disculpas por la calidad de la foto, pero como ya les he dicho, disponen también del documento final para poder ver estas preguntas, ¿no? Se puede preguntar por si los trabajadores disponen de métodos de desplazamiento, de medios de desplazamiento al lugar del trabajo que no sean el transporte público, porque como ya sabemos, durante el COVID se desaconseja, en la medida posible, coger el transporte público. También tiene que analizar si sus bajas de trabajadores se están viendo afectadas por causa de la enfermedad o en algunos casos por causa del ausentismo. Ya sabemos que el efecto colateral que ha tenido la COVID ha provocado que muchas familias tengan que quedarse al cuidado de los hijos. Ya comentamos el otro día además que principalmente esta tarea doméstica le corresponde a la mujer y por tanto si en una fábrica de pescado hay un mayor número de mujeres probablemente vas a tener una ausencia, un número mayor de trabajadores que no van a poder acudir a su lugar de trabajo porque están ocupándose de sus hijos. También podemos analizar si se están poniendo en marcha medidas de seguridad, medidas para evitar la propagación del virus a través de un mayor control sanitario, un respeto de las mascarillas, etcétera, del uso de mascarillas, etcétera. Esta es la matriz de riesgo, por lo tanto, sí y no. Pero también podemos hablar de procesos, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos hablar de si nuestros proveedores, aquellos que nos están, en el caso de Joyce, los pescadores, si pueden salir a pescar, ¿no? Si no se ha producido ninguna interrupción en su trabajo, como probablemente haya ocurrido, o si a lo largo de la cadena hasta llegar de la cadena de transporte, de la cadena de transformación del pescado, hasta llegar a la fábrica, puede ser incluso el hielo, puede ser la gasolina o el combustible que necesitan los barcos, si alguno de estos elementos no se está paralizando. Como veis, estamos saliendo del ámbito puramente empresarial de esta micropyme, ¿no? Pensaréis,
bueno, ¿cómo puedo aplicar esto al caso, pues incluso de un vendedor ambulante, ¿no? Pues efectivamente, tiene muchísimos puntos en los que veréis que se puede aplicar, desde cómo recibe la fruta o la verdura o lo que esta persona esté recibiendo, hasta si necesita algún tipo de movilidad, transporte, adaptación del producto que está vendiendo, etcétera, ¿no? Igualmente, tener en cuenta las propias materias primas, como estamos hablando, ¿no? El pescado o alguna materia prima que intervenga en la cadena de producción. El mercado también, ¿no? Si de pronto Joyce, no es el caso, pero bueno, nuestro vendedor o vendedora ambulante tenía un puesto en el mercado, ¿qué ocurre con este mercado que ahora se cerró? ¿Cómo podemos, por tanto, adaptarnos a esa situación y qué podríamos hacer? Efectivamente, algunos de vosotros ya pensaréis que ya hablamos de esto en la parte de marketing a través de la entrega a domicilio. Pero efectivamente, estamos en un momento anterior cuando justo ocurre la pandemia o cuando estamos empezando a tener efectos directos sobre nuestras actividades. Estas son las preguntas que se tienen que hacer a nuestras empresas. Igualmente, podemos, en el caso sobre todo de Joyce, podemos intentar analizar cómo está afectando la pandemia en estos países, ¿no? Los países a los que están destinados sus productos. Recordemos que ella solo tiene 3 productos y que por lo tanto, 3 clientes, perdón, y que por lo tanto, bueno, no sabemos si están todos en el mismo país, suponemos que no, pero sería interesante observar qué está ocurriendo en esos países. También hay que observar qué está ocurriendo con nuestros competidores, ¿no? ¿Qué están haciendo los competidores? Y por último también, ¿qué está ocurriendo en la sociedad? Y hablábamos en la sesión del marketing que teníamos en el caso de Ecuador un perfil de consumidor con mucho temor, ¿no? Que no tenía muy claro ni su futuro económico, pero también con problemas económicos actuales por la pérdida de trabajo y que por lo tanto contenía muchísimos gastos, ¿no? Pues estas cosas también nuestra micropyme tendría que comenzar a pensar en ellas. Por último, o bueno, en tercer lugar, tenemos los mecanismos de colaboración. En cuarto lugar, tenemos los mecanismos de colaboración. En esta matriz de riesgos se nos habla específicamente, por un lado, de los servicios públicos a los que tenemos que tener acceso, el agua, la electricidad o medidas sanitarias o el saneamiento, que son muy comunes, por ejemplo, y podríamos incluir aquí la importancia en estos días de Internet, y hemos visto cómo Internet se ha convertido también en otro servicio público de igual importancia, y cómo eventualmente el hecho de no tenerlo puede tener un impacto directo en nuestra actividad empresarial. Y por último, cómo están reaccionando también nuestros clientes, ¿no? Los terceros, digamos, clientes, pero también competidores y proveedores de servicios financieros. Con todo esto, asignando un punto en el caso de sí no, podemos encontrarnos unos resultados de la evaluación en la que cada una de esas empresas va a poder identificar efectivamente si obtiene puntos entre 0 y 20, quiere decir que su empresa ya se considera una empresa con un grado aceptable de resiliencia, si bien todavía va a tener que mejorar alguno de estos 4 impactos. Si por el contrario obtiene una puntuación de entre 20 y 40, quiere decir que hay algunas de estas 4 fases en las que se identifican algunos impactos, algunas vulnerabilidades. Mientras que si la empresa, que es lo que va a ocurrir en la mayoría de los casos en los que nos encontramos, acumula entre 40 y 60 puntos, se trata de una micropyme con un alto grado de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Una vez que ya hemos autoevaluado a la empresa o que la propia empresa se ha autoevaluado, para ser más concreto,
siempre con vuestra ayuda, ¿eh? Y es importante que ellos analicen, pero siempre con el apoyo del asesor al lado. Una vez que hemos evaluado, tendríamos que también identificar si los riesgos, si estos riesgos que tenemos, que estamos identificando son internos, externos, directos e indirectos. Los internos son los que están directamente o que pueden ser considerados como responsables internos, digamos. Son las propias que nosotros podemos controlar, mientras que los externos son aquellos que nosotros no podemos controlar, ¿no? Si efectivamente surge un brote de la enfermedad en, no sé, en una familia donde tengo a 3 trabajadores, pues este brote externo yo no lo puedo controlar. ¿Por qué? Porque se han contagiado fuera de mi espacio de trabajo en un momento de fuera del horario. Sí que puedo mejorar la información hacia mis trabajadores sobre cómo evitar contagios, pero no puedo evitar que se contagien. Sin embargo, sí que puedo evitar que surja un brote internamente dentro de la empresa, a través de una serie de medidas que veremos a continuación. Igualmente tenemos los riesgos directos o indirectos, que son aquellos riesgos, como en el caso de la enfermedad de mis trabajadores, van a afectar directamente a mi empresa. Si surge un brote de coronavirus dentro de mi empresa, primero, la mayoría de mis trabajadores estará afectado, pero además probablemente el gobierno me obligue a cerrar la empresa, de otros indirectos que pueden afectar igualmente a mi negocio, que es, por ejemplo, el cierre del puerto a través del que Joy suministra la mercancía. El cierre de este puerto es un riesgo que, no teniendo un efecto, no tiene un efecto, digamos, directo en mis trabajadores, no tiene un efecto interno, pero sin embargo también está afectando a mi cadena de producción. ¿Cómo podemos, por tanto, acompañar a la empresa para poner en marcha una serie de medidas y para aplicar una serie de medidas que intenten minimizar estos riesgos? Pues a través de lo que se denomina en esta metodología los 6 pasos para favorecer la continuidad de las operaciones, de las actividades. Estos 6 pasos igualmente son unos pasos muy prácticos que vienen detallados en este documento y que consisten en primer lugar, identificar cuáles son los productos o servicios clave para la empresa. En el caso de Joyce, identificamos que su producto clave es la venta de sardinas enlatadas, ya que es el único medio con el que ella consigue generar ingresos. Su base de clientes, además, es muy pequeña, ya que el 80%, como dijimos, de sus clientes son solo 3 clientes. Por lo cual, en el caso, se identifica que esos productos o servicios clave además tienen una dependencia directa de tres proveedores esenciales. El segundo paso, entonces, aquí queremos hacerles ya en el paso 2, que es el establecer el objetivo de su plan de continuidad de las operaciones. Lo que hay que preguntarle a la empresa es qué es lo que quiere la empresa lograr con este plan de continuidad de las operaciones. ¿Quiere mantenerse a flote? ¿Quiere mantener el contacto con sus clientes? ¿Quiere desarrollar una serie de medidas que le permitan mantener sus actividades? ¿O exactamente qué es lo que querría hacer? Para esto les vamos a pedir que Cristiana nos va a ayudar. Como siempre, le vamos a hacer una pequeña encuesta utilizando el Kahoot. Que lo voy a poner aquí. Si lo logro arrastrar. Entonces les voy a pedir que, como en anteriores ocasiones, entren en kahoot.com o .it. Aquí tienen
la web. Y que una vez entrando en la web, pinchen en play, ¿vale? Todo el mundo está entrando e introduzcan el pin que hemos dejado aquí y que igualmente Cristiana también ha dejado en el chat. Por ahora nadie ha entrado, ¿eh? Como vemos aquí, vemos el número de jugadores que tenemos en pantalla. Ups. Estamos teniendo quizá algunos problemas. Vale, pues sí, parece que tenemos algún problema, disculpen. Voy a volver a lanzar esto. Sí, me parece que Kahoot tiene un problema, José Manuel. No podemos entrar. Intenté el teléfono y en el sitio web. Bueno. Sí, parece que Kahoot. Bueno, Kahoot, estamos en el día del plan de continuidad empresarial, así que para estas cosas también estamos preparados y lo vamos a hacer a la manera más tradicional, en la que les voy a pedir que directamente voten y quizá a través del Jamboard nos pueden decir que vamos a abrir un nuevo Jamboard aquí. Nos pueden decir cuáles de estas cuatro letras, cuáles de estas cuatro opciones debería poner en marcha Joyce para asegurar su plan de continuidad empresarial. Por un lado, desarrollar un plan elegante que impresione a los oficiales de crédito del banco. En segundo lugar, desarrollar procesos que protejan su negocio en términos de personas, procesos, ganancias y mecanismos de colaboración. Desarrollar una nueva estrategia de marketing que le ayude a superar esta crisis o colaborar con empresas competidoras para ganar cuota de mercado. Entonces, si les parece, vamos a hacer una cosa, y es que voy a borrar esto. Y les estoy creando un Django con 4 ejes. Para que aquí está. Me coloquen alguna de las 4 características. Ups.
¿Alguien está escribiendo? ¿Está pintando? Pueden poner un... Voy a borrar esto. Pueden poner un post-it si les parece. Y por supuesto, el que quiera comentar también en el chat, puede hacerlo. Voy a poner la presentación para que ustedes la tengan también. José Manuel, ya hay respuestas en el chat también. Vale, muy bien. Sí, sí, las estoy viendo, que es el B, efectivamente es la B. Entonces seguimos, si les parece. El objetivo, efectivamente, para Joyce era desarrollar procesos internos que le permitiesen a la empresa proporcionar soluciones clave en términos de personas, de procesos, de lucro, de ganancia y también de asociaciones empresariales y sus colaboradores. El tercer paso, dentro de los 6 pasos que hay que dar para asegurar o para intentar garantizar la continuidad de las operaciones, es evaluar los posibles efectos de las interrupciones en la empresa, así como en los trabajadores. Básicamente se trata en este momento, en este punto, de ver a partir de qué momento ya no se va a poder tolerar para la actividad empresarial, no va a poder ser tolerable las interrupciones que se produzcan. ¿Qué quiere esto decir? A partir del número de cuántos trabajadores realmente, por ejemplo, no voy a poder continuar con la actividad empresarial. A partir de cuándo, del número de horas, no sé, que estoy sin electricidad, pues por ejemplo, la producción de Joyce va a estropearse y no va a ser posible transformarla. Y cómo podemos asegurar lo que se pueden considerar los recursos, las claves, las actividades esenciales y las operaciones esenciales de la empresa. Entonces, en el caso de Joyce, determinó justamente esto, la inactividad y las operaciones esenciales que hacían peligrar la viabilidad del negocio. Además, también llevó a cabo un mapeo de cuáles son sus stakeholders, se diría en inglés, sus partes más importantes, aquellos sujetos más fundamentales para su actividad empresarial. Y llegó a la conclusión de que son básicamente estos que se encuentran aquí en esta diapositiva. Primero, los trabajadores, también sus clientes, los proveedores, pero además incluyó para su caso los servicios de apoyo, el consultor, el asesor que le ayudaba precisamente a realizar este plan de continuidad empresarial y una serie de servicios públicos, de autoridades reguladoras, de aduanas, etcétera, sin las cuales, o sin el apoyo de las cuales, a lo mejor les iba a resultar difícil llevar a cabo su viabilidad, seguir con la continuidad de su negocio. Aquí tenemos una segunda pregunta que igualmente vamos a desarrollar a través en este caso del chat. ¿Qué acciones le recomendaría a Joyce para proteger su actividad? Por un lado, podríamos decir, establecer un punto de saneamiento a la salida de la fábrica. La segunda opción sería comenzar a vender sardinas frescas. La tercera, solicitar un préstamo para pagar deudas y tributos. Y por último, colaborar con otras pymes para compartir medidas y prácticas de seguridad laboral. No sé si alguien tiene algún comentario a hacer hasta ahora también, mientras están
poniendo sus respuestas en el chat, en este caso. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Magalí, María Ángeles, Víctor, regalada. Yo creo que está bastante clara, ¿no? Todos estáis poniendo la D, efectivamente. No se trata de establecer apenas un punto de saneamiento de la salida de la fábrica, sino que tiene que estar en todos los procesos. Cambiar de producto en plena crisis podría ser bastante arriesgado. La misma opción que solicitar un préstamo simplemente para pagar deudas. Quizá lo que conviene es llegar a un acuerdo con aquellos a los que se les debe dinero, incluyendo a la administración, y ver si se puede renegociar el pago, atrasarlo o... El paso número 4 de esta metodología es el de enumerar precisamente qué medidas se consideran necesarias para proteger su negocio. Y aquí utilizamos los cuatro dominios, las cuatro áreas que habíamos analizado durante nuestra autoevaluación, ¿no? Las personas, los procesos, los beneficios, los lucros y los mecanismos de colaboración, para mantener, por un lado, esa metodología y para, digamos que ahora tenemos que intentar establecer al menos una medida para cada uno de los riesgos que hemos identificado. Entonces, en el caso de Joyce, ella tomó en cuenta y estableció las siguientes medidas. Para el caso de las personas, es decir, cómo proteger a las personas, puso en marcha un puesto de desinfección para ella y también para sus trabajadores. Además, examinó todos los procesos en los que hubiera un número de trabajadores involucrados, hubiera al menos 2 trabajadores para asegurar que contaban con la suficiente distancia entre ellos. Y también tuvo en cuenta este riesgo del ausentismo que estábamos hablando. En el caso de los procesos, para asegurar que efectivamente no había ningún problema en uno de ellos, lo primero que hizo fue solicitar a voluntarios de entre sus trabajadores que fueran, digamos, el punto focal de desinfección, ¿no? Que estuvieran bien abastecidos, todos los puntos sanitarios, que se pudiera realizar toma de temperatura corporal a la entrada y a la salida, que se evaluase la situación de todos los trabajadores y de sus familias, etc. Pero además se aseguró que se estaba cumpliendo con el proceso sanitario en todo el proceso, en toda la cadena productiva. No solo dentro de su empresa, sino también con aquellos proveedores que trabajaban con ella. Pueden ser desde el transportista hasta los pescadores. En tercer lugar, intentó disminuir todos los momentos en los que se producía un intercambio de algún tipo. Y esto incluye también los pagos, en los que se empezó a reproducir un pago. Se intentó, al menos en el caso de Kenia, ya podéis imaginar que no siempre es tan sencillo, se intentó hacer un pago en formato electrónico. Y por último, hizo copias de seguridad de todos sus datos. ¿Por qué? Porque si en algún momento falla la electricidad o tiene que cerrar la empresa, podría seguir trabajando en su negocio. En cuanto a los beneficios, constató efectivamente que, al contrario de lo que podía estar ocurriendo o de lo que ella esperaba que ocurriera, parecía que había una mayor demanda de productos en conserva. ¿Por qué? Pues porque la gente tenía miedo durante el confinamiento y acumuló productos no perecederos, por lo cual su producto aumentó la demanda. Entonces eso quería decir que podía aumentar las ventas, pero que necesitaría mayor materia prima, por lo cual llegó a un acuerdo con un hotel de 5 estrellas, bueno, con un hotel simplemente cercano, y le alquiló todo el espacio de almacenamiento. Pero además habló con otras cooperativas de pescadores de la zona para asegurarse
para asegurarse que efectivamente podrían asegurarle el pescado. Me he parado porque Nivea estaba haciendo un comentario. Les pido que si tienen algún comentario no duden en pararnos y en intervenir, ¿eh? Entonces, Nivea opina que efectivamente involucrar a los trabajadores en el control de las medidas de seguridad es muy novedoso, incluso hace que los propios persiga un doble objetivo, también informarlos a ellos mismos sobre cuáles son esas medidas y, digamos, dotarlos de, hacerlos embajadores de estas medidas de protección. También hizo cálculos, volviendo al tema de los beneficios. Joyce estableció cuáles eran los costos de explotación diarios, hizo las necesidades, hizo las simulaciones que consideró oportunas para ver cómo le iba a afectar si se producía alguna perturbación. Y esto le permitió generar un diálogo concreto y franco con el banco, con el socio financiero en este caso, para que se mostrase un poco más flexible en el caso de que hubiera algún impago o alguna necesidad que no fuese cubierta dentro de los productos financieros que ella quería. Por último, en el caso, frente a las estrategias que siguió en la colaboración, se puso en contacto con los clientes que tenía para que además se informasen con sus respectivos gobiernos sobre el estado de los puertos. Y llegó inclusivamente llegó también a hablar en este caso, con una asociación de empleadores, la Asociación de Empleadores de Kenia, para asegurarse de que siempre tenía una información veraz sobre las instalaciones portuarias. Como hemos dicho, se trataba sin duda de uno de los elementos más frágiles de toda su actividad empresarial. Llegó incluyendo también llegó a un acuerdo con otros propietarios de pymes, que no tenían que ser específicamente de su área de negocio, para compartir una serie de gastos y de procedimientos comunes que le permitiesen poner en marcha medidas de protección de los trabajadores. Y por último, llegó a acuerdos con las autoridades fiscales sobre alguna posible moratoria en el pago de sus impuestos. Muy importante en este caso también contar con una lista de cuáles son, digamos, los contactos básicos para tus negocios, ¿no? Como hemos dicho, no solo porque puedes tener problemas de interrupción de la energía eléctrica en algún momento, sino porque además vas a tener que comunicarte con tus clientes o proveedores de otras múltiples formas. En el caso de Joyce, por ejemplo, hizo una lista de todos los números de contacto de las autoridades y digamos, de los servicios administrativos y municipales básicos, servicios de emergencia, bomberos, hospitales, etcétera, para que podían, esa lista además se la distribuyó a sus trabajadores. Realizó en segundo lugar una lista con todos sus clientes y escogió métodos alternativos para ponerse en contacto con ellos. WhatsApp, Skype, telefonía, por teléfono o incluso creando cadenas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de sus trabajadores, estableció una cadena, que es algo muy práctico que se puede hacer, que es para el caso de que alguno de ellos se encontrase mal, antes de que llegasen a ir al trabajo, informasen al resto para, por ejemplo, que se midiese la temperatura en casa antes de salir. Entonces, volvemos a tener aquí una pregunta de Kahoot, que es ¿con qué frecuencia debería Joyce analizar y, en su caso, actualizar este plan empresarial? La primera opción era no es necesario actualizarlo, ya que está completo, o bien podemos hacer cada semana, o bien es algo que se debe hacer cada mes, o es cuando simplemente te lo diga tu asesor. Si alguno de vosotros quiere poner
su comentario o su opción en el chat. Ya vemos que Daniel opina que la ve, Patricia igualmente la ve, Fernanda la ve, tenemos un usuario que ha dicho la C, la ve. ¿La ven? Muy bien, bueno, efectivamente, en un entorno tan cambiante quizás sea más interesante, por lo menos al principio, ponerlo en el B, o sea, cada semana, hacer una revisión, aunque sea rápida, de la información y de las medidas y del estado de nuestros trabajadores y de nuestras actividades principales semanal, si bien luego se puede ir transicionando, digamos, hacia la C. ¿Qué es lo que precisamente habla este paso número 6? Que se trata de mantener, examinar y actualizar el plan de continuidad personal. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Le doy la palabra a Dante para continuar con otra parte de la sesión en la que se revisan una serie de herramientas complementarias que les pueden ser muy útiles también a la hora de asesorar a sus micropymes. Gracias y Dante, todo tuyo. Ya, José Manuel. Bueno, como dice ahí Joyce, en esta crisis de la COVID-19 también se generan oportunidades. Solamente para comentarios rápidos, digamos siempre, tenemos que empezar siempre con hacer un diagnóstico cómo nos encontramos. Y ahí viene justamente el tema de la evaluación. El primer punto importante en toda empresa son las personas, por eso que se empieza con las personas. Segundo punto importante en una empresa son los procesos, cómo se ejecutan todas las actividades y las acciones dentro de la empresa. Todo eso tiene que apuntar hacia dónde, hacia los beneficios de la empresa. Y cerramos con el tema de colaboración, porque en estos momentos difíciles la colaboración y la solidaridad son importantes. Entonces, eso es un poquito rápido el resumen. Y en cuanto al tema de estar siempre mirando y observando lo que sucede en el entorno para tomar decisiones y, si es necesario, modificar nuestros planes de acción. El entorno es muy cambiante, hay que estar constantemente monitoreando, chequeando. Lo recomendable no es estar cambiando muy rápido siempre los planes porque eso le da inestabilidad en la empresa, pero si el entorno lo exige, hay que hacerlo. Vamos a ver qué otras herramientas tenemos para apoyar el tema del trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas, de las pymes. Acá tenemos un manual de la OIT que dice cómo gestionar el lugar de trabajo durante la crisis de la COVID-19, una guía para empleadores. Entonces acá nos dice recomendaciones para los empleadores, dice designar una persona o un equipo que asuma la iniciativa en la comunicación sobre COVID-19. Tiene que haber una persona dentro del equipo. El empresario a veces está en muchas cosas, está viendo la parte financiera, está viendo los clientes, está viendo los proveedores, está viendo la producción. Necesitamos a alguien puntual que se dedique a ver el tema de la comunicación del COVID-19. Actualizar la información más reciente de las autoridades nacionales y locales sobre el tema del COVID, permisos, autorizaciones, reglamentos que pueden haber. Facilitar periódicamente la información actualizada y fiable de los trabajadores. De preferencia, yo recomendaría tener reuniones diarias de 5 minutos, se llama en seguridad, para transmitir estos temas y que todos estén al tanto de alguna novedad o de algún percance que pueda haber sucedido en la empresa. Aclarar y comunicar los procedimientos y políticas de la empresa, incluso para las modalidades de trabajo flexible, el teletrabajo, faltas de asistencia, baja de enfermedad, vacaciones anuales, despido. Siempre estar constantemente monitoreando todo lo que pase para poder tomar decisiones rápidas y evitar cualquier colapso que nos pueda llevar a esto, inclusive hasta el cierre de la empresa, si esto es muy grave. Sigamos. Sí, una cosa, esta guía es muy interesante también para las propias asociaciones de empleadores, ¿no? Porque les va a permitir, digamos, saber cómo orientar a sus asociados. Así que federaciones, no sé si tenemos a responsables de alguna asociación sectorial, de algún gremio, también pueden basarse en esta guía.
Muy bien, sí, porque lo que estamos nosotros acá solamente son pinceladas de lo que tiene cada instrumento, por si acaso. Son pinceladas muy cortas, que lógicamente cada uno de sus instrumentos puede llevarnos una pequeña charla y una pequeña conversación. Acá tenemos otra que es un regreso seguro y saludable al trabajo durante la pandemia del COVID-19. Y aquí sí me he basado un poco en la pirámide de control de riesgos en el tema de seguridad y salud en el trabajo, que está justo en este manual también, donde nos dice, bueno, ¿qué nos dicen los sistemas de seguridad y salud en el trabajo? Lo primero hay que tratar de eliminar aquello que puede presentar un peligro, pero en este caso, como dice, todavía no es posible eliminar el riesgo laboral. Entonces hay que ver una combinación de otros casos. Luego nos dicen hay que sustituir aquello que implique un riesgo o un peligro. Entonces ahí dice la sustitución del peligro con algo menos peligroso no es aplicable tampoco todavía en estos momentos. Sin embargo, tal vez reducir la velocidad de la transmisión sustituyendo antiguos procesos de trabajo por otros nuevos, como por ejemplo el mayor recurso de trabajo el distanciamiento, ¿no? O las reuniones controladas con el distanciamiento físico. Digamos. Porque a continuación ya vienen algunos temitas que sí podemos trabajar, por ejemplo, los controles técnicos. No todos los lugares de trabajo pueden sustituir los procesos, haciendo que los empleados trabajen a distancia. Eso sí, y en las micros y pequeñas empresas se puede dar esto muy frecuentemente. Cuando es así, el siguiente paso es aplicar controles técnicos. En los lugares de trabajo en que puedan aplicarse los controles de este tipo, reducen la exposición a los peligros sin depender del comportamiento de los trabajadores y pueden ser la solución más rentable a aplicar. Por ejemplo, mejor ventilación, aumentando las tasas de ventilación en el entorno laboral, instalando filtros de aire de alta eficiencia cuando sea necesario, instalando sistemas de ventilación especializados de presión negativa en algunos entornos, como salas de aislamiento de infecciones transmitidas por el aire en los centros de atención sanitaria. Instalar barreras físicas como protectores de plástico transparente contra estornudos o instalar una ventanilla de servicios al cliente. Eso ya vienen a ser los temas de control y luego vienen ya los controles administrativos. No sé si podemos continuar con la siguiente. No, ahí está. Y luego vienen los controles administrativos y organizativos, que son los cambios en la política o procedimientos de trabajo con el fin de reducir o minimizar la exposición a un peligro. Por ejemplo, en el contexto de los planes de regreso al trabajo, estos controles incluyen introducción de turnos adicionales, porque como ya no vamos a tener tantos trabajadores al mismo tiempo, de repente van a haber momentos en los cuales tenemos que introducir nuevos turnos. La presencia de los trabajadores en días alternos para reducir el número total de trabajadores en un establecimiento en un momento dado, y el establecimiento de políticas sobre vigilancia de salud y medidas de respuesta para los trabajadores enfermos o potenciales infectados. Hay que controlar siempre eso. El distanciamiento físico se recomienda en lo posible un distanciamiento de 2 metros entre los trabajadores es lo más adecuado, a menos que las orientaciones nacionales o los resultados de evaluación de riesgo determinen otra distancia más apropiada. Según correspondan, todos los empleadores deben aplicar buenas prácticas de higiene y protección, tanto a nivel de trabajadores como en lugar de trabajo. Estas son medidas cortas. Recién después de todas esas medidas, recién vienen lo que nosotros conocemos como los EPP o los elementos de protección personal. De ahí vienen las mascarillas, los diferentes tipos de mascarillas, los lentes, etcétera, que son como decimos, son las últimas barreras en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Continuamos. Luego tenemos también este manual que dice, frente a la pandemia, garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Son manuales bastante interesantes, como digo, que podríamos llevar una charla bastante larga, analizando punto por punto, pero esto es solamente para que ustedes vean las diferentes herramientas que en OIT se manejan para el tema de también seguridad y salud en el trabajo, donde también hay todo un área bastante fuerte en OIT. Acá solamente les he puesto el índice para que vean todos los temas que podemos ver. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19, cómo afecta el mundo del trabajo, garantizar la seguridad y salud en el trabajo durante la pandemia, integrar la preparación para casos de emergencia en los sistemas de gestión, riesgo y medidas de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, control de riesgos de contagio, tratamiento de estrés
los riesgos psicosociales y la violencia y el acoso, gestión de los riesgos ergonómicos, físicos y ambientales. Por ejemplo, este es un caso interesante, por ejemplo, los riesgos ergonómicos en el teletrabajo, ¿no? Digamos, si el trabajador, la persona que está en teletrabajo tiene un asiento adecuado, tiene la computadora a una distancia y a una altura adecuada, son temas interesantes, sobre todo si vamos a estar muchas horas trabajando en el mismo sitio. Digamos. Debemos también actuar juntos para garantizar lugares de trabajo seguros y saludables. Esta parte que justo alguien estuvo resaltando es una parte muy importante en las metodologías que maneja OIT, por ejemplo, el tema de comunicación y trabajo en equipo es importantísimo. Entonces hay que trabajar todos juntos, porque si no, esto no va a funcionar. Y para eso tenemos, como en algún momento ya lo hemos puesto, tenemos que tener un responsable en el tema de seguridad y salud en el trabajo dentro de nuestra empresa. La respuesta a la pandemia, diálogo social sobre seguridad y salud en el trabajo en tiempos de pandemia, la función particular de los especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Y luego tenemos un anexo bien interesante de herramientas y recursos para responder a la pandemia. Es una relación larga de herramientas y recursos para el tema de seguridad y salud, donde hay bastantes, son como dos, tres, no, tres o más hojas, me parece, de herramientas y recursos para poder enfrentar la seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí tenemos bastante información para poder aportar y apoyar en este tema de seguridad y salud en el trabajo. Por último, había Sí, un... Dante, este tema, quizá decir que este manual es muy completo, es un manual con muchísima información, quizá no hace falta leer solo todo, a no ser que estemos interesados en el tema, y viene completado también con una serie de fichas que vamos a tratar luego a continuación, quizá más prácticas para aplicar directamente con el tipo de empresas que estamos tratando. Entonces, este manual es de consulta, es muy bueno, es muy práctico también para aquellos que tratan con, a lo mejor, sectores diferentes. Eh, el manual, ni veas, te lo dejaremos, está ya al final de esta presentación, tenemos todas las referencias bibliográficas. Así es, como Sí. digo, hay bastante, digamos, por parte de IT, bastantes herramientas y recursos para el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Podemos continuar una más? Sí. Ahí la Ahí está. Y por último, bueno, aquí en América Latina y el Caribe, OIT justo sacó las herramientas de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en el tiempo del COVID-19, que también es un manual interesante donde, por ejemplo, el primer paso está establecer un equipo tripartito para organizar el retorno al trabajo. Como digo, la colaboración dentro de la zona de trabajo es importante, decidir quién regresa al trabajo y cómo. Es otro punto interesante que tiene que asumir el empresario, adoptar medidas de ingeniería y de organización, adoptar medidas de limpieza y desinfección de locales en forma regular, o sea, no solamente para la apertura de la empresa, sino también en forma regular hacer una programación, promover medidas de higiene personal, digamos, instruir a los trabajadores, tener los equipos necesarios y materiales necesarios para la higiene personal, promover equipos de protección personal y velar por su uso efectivo, ¿no es cierto? No solamente que dárselos, sino que lo estén usando y lo estén usando bien, sepan cómo utilizar todos esos equipos de seguridad, vigilar la salud de las personas y de los trabajadores, considerar los factores de riesgo psicosociales y otros de riesgo. Eso es muy importante porque realmente esta situación puede llevar a temas de estrés y no todos toleramos, digamos, la presión de la misma forma. Entonces tenemos que estar siempre revisando y chequeando estos temas. Revisar y actualizar los planes de emergencia y evacuación que podamos tener y monitorear y actualizar las medidas de prevención y control, sobre todo en este tema del COVID-19. Como les digo, es muy importante la colaboración de todos dentro de la empresa.
no es que nombramos a una persona y es la única responsable, no, todos somos responsables. Esa persona solamente es la que coordina, pero todos somos responsables en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Si queremos tener una empresa sostenible, es importante la colaboración de todos. Entonces, estamos poniendo aquí dos temas interesantes. Un tema que tiene que ver netamente con la parte económica y operativa de la empresa, vamos a decir, a través de todo lo que hemos estado analizando, de los 6 pasos que ya mencionó José Manuel, y esto que tiene que ver más ya con el tema de seguridad en salud en el trabajo propiamente dicho. Yo creo que ambas tienen que caminar en forma paralela, juntas, para que tengamos éxito. Y acá tenemos, por ejemplo, la lista de comprobación de medidas de COVID en el trabajo. Y acá tenemos diferentes formatos que nos pueden ayudar a nosotros y nos pueden orientar en el tema de manejar el tema de seguridad y salud en el trabajo. Dice acá prevención y mitigación de COVID-19 en el trabajo, lista de comprobación. No sé si José Manuel tienes algo Sí, o quieres comentar algo. sí, era justamente esta la herramienta a la que me refería. Es una herramienta muy sencillita que a lo mejor está más enfocada al tipo de clientes que podemos tener en una, como micropymes, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, se trata de una serie de preguntas que se le hace a la empresa o de medidas que pueden poner en marcha de forma que, pues, algo que podría ser fácilmente implementable se haga, ¿no? Y no tengamos que, pues digamos, que meter a la empresa o hacerle entender que hay todo un proceso de prevención y mitigación, sino simplemente decirle, bueno, vamos a analizar juntos cuáles son las medidas que puede poner en marcha tu empresa para reducir el riesgo. Ok, entonces estos son los temas centrales que hemos traído para ustedes. Ya pasamos con el tema de las conclusiones, si no me equivoco, José Manuel. Sí, La siguiente. ya está. Sí, nada, como conclusiones podríamos decir, bueno, que en primer lugar intenten asesorar a sus empresarios de la importancia, primero, de realizar la autoevaluación de cuáles son sus principales riesgos, identifiquen conjuntamente cuáles son las medidas correctoras, las medidas mitigadoras, las medidas que aseguren tanto la seguridad de sus trabajadores como la continuidad de los procesos y la supervivencia de sus proveedores y clientes en la medida de lo posible, lo que les va a permitir seguir operando. Valoren también si los riesgos son externos, si no tienen posibilidad de control, o internos, directos o indirectos, lo que les va a permitir también aplicar una serie de medidas u otras. Estos análisis estará ya en condiciones de acompañar a la empresa para realizar un plan de continuidad empresarial que luego la empresa va a tener que mantener actualizado y quizá ahí también como asesores empresariales tienen un rol que jugar, ¿no? Asegurarse que la empresa periódicamente revisa ese material y por último informen, alienten a las micropymes, el tamaño que sea, a mantener a sus trabajadores sanos, a informarlos de cuáles son las medidas, a garantizarles todo tipo de material y herramientas que les permitan mantener su salud y desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad. ¿Dante alguna otra conclusión? No, solamente que aquí es muy importante el estar siempre bien informados. Eso es una parte fundamental para poder tomar buenas decisiones, pero siempre tengan cuidado de siempre confirmar la información, no se lleven, digamos, si tienen un primer dato, confírmenlo siempre para tomar decisiones adecuadas. Trabajar en equipo siempre es muy importante, en forma colaborativa, comunicar siempre a sus trabajadores los pasos a dar, porque, digamos, este es un momento de incertidumbre bastante fuerte, donde todos tenemos que empujar el carro en la misma dirección, pero todos también tenemos que estar bien informados para saber qué pasos vamos dando. Necesitamos mucha colaboración, mucho apoyo. Me parece que desde la OIT hay bastantes instrumentos
que pueden apoyar y colaborar en esta dirección. Por mi parte, gracias y esperamos las preguntas o consultas que ustedes consideren importantes. Hay una pregunta, José Manuel, sobre si el material de todo el curso está accesible. ¿En qué link? Pregunta. En el chat. Bueno, el material del todo el curso se les ha ido enviando y aquí quizá Cristiana me pueda apoyar porque no lo sé, pero creo que el material se ha ido enviando al finalizar cada sesión. Si no es así, le enviaremos un email con las presentaciones. Vale, entonces, nada, pues con esto terminamos la sesión de hoy y por tanto el ciclo de sesiones magistrales. Me gustaría darle la palabra a nuestro colega John Blick, el especialista de desarrollo empresarial de la oficina de Perú, para que pues, haga la clausura de esta sesión y luego les pediré también que nos hagan un pequeño cuestionario de evaluación. El último día les pedimos hacer uno y hubo muy pocas personas que lo hicieron, entonces hemos mejorado y les ofrecemos dos tipos de cuestionarios de evaluación, uno muy rápido con solo clics y también le damos la oportunidad de dejarnos un vídeo o un audio. Pero bueno, la palabra sobre todo a John y luego paso a explicar cómo rellenar el cuestionario. Sí, efectivamente, John, la palabra tuya. Sí, muchas gracias, José Manuel, muchas gracias, Dante, y también Linda, que seguramente que está en línea con nosotros también y que ha ido compartiendo también materiales muy interesantes en sesiones previas, ¿verdad? Les agradezco mucho por este tremendo esfuerzo y tan rápido de desarrollar esa información tan interesante y en muchas ocasiones innovativa en el mercado, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, los materiales de la sesión de hoy sobre los planes de resiliencia son innovaciones realmente en el mercado de los países andinos, igual en el país obviamente de Ecuador. Entonces yo espero que sea de mucha utilidad de todos ustedes, queridos participantes, ¿verdad? Les agradezco mucho por su atención. Hemos tenido una participación consistente. En todas esas sesiones hemos tenido un grupo bastante fuerte y heterogéneo también, que ha sido muy interesante también de ver representantes de los trabajadores, de los empresarios y empleadores. Hemos visto representantes del gobierno, entonces yo creo que ha sido un grupo muy interesante. Para nosotros desde la OIT, más allá de las clases magistrales, también es importante de crear ese tipo de plataforma, ¿verdad? Entonces, la plataforma que todavía no existía en el caso de Ecuador, sobre lo cual nosotros podemos apoyarles y brindarles informaciones posteriores a estas sesiones, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos todos sus correos electrónicos que Turi nos puede compartir para seguir alimentándolos. Yo creo que esa sesión ya dio apertura a también, en particular el tema de bioseguridad. Creo que es un tema que nos preocupa a todos, ¿verdad? Por las condiciones actuales. Entonces creo que podemos seguir compartiendo nuevos materiales que ustedes pueden utilizar en su práctica diaria también, ¿verdad? Acercándose a MIPYMES. Entonces ese sería un compromiso por parte de la OIT de seguir utilizando esa plataforma para brindarles con frecuencia regular información. Cualquier inquietud, les copio también mi correo electrónico aquí en el chat para que me puedan buscar también si requieren más sobre cualquier de las temáticas que han estado escuchando esos días, ¿verdad? Yo creo que todos han sido sumamente útiles y interesantes y una buena base sobre la cual queremos y vamos a construir. Entonces, de nuevo, agradecimientos a todos, en particular a
a Dante y el equipo de Turing, ¿verdad? Creo que felicidades por el trabajo y por la participación de todos. Y sin nada más, cedo la palabra a José o Dante. Dante, por favor. Ok. Por mi parte, agradecer, digamos, el poder haber participado en los talleres, agradecer también la participación bastante activa del público que hemos tenido en Ecuador. Encantado siempre de poder contestar y colaborar con algunas inquietudes que puedan tener. Y al único, sí, como dice nuestro tema de hoy día, a mantener la resiliencia, a sacar las empresas adelante. Los empresarios de la micro y pequeña empresa, todos en general tenemos una gran responsabilidad con el tema laboral, con el tema económico del país, y creo que nuestro esfuerzo, nuestra creatividad, nuestra innovación va a permitir que en forma conjunta venzamos esta pandemia. Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias también por mi parte, Dante, por todo el trabajo que habéis hecho. John, también por la confianza que nos habéis dado en trabajar con la región y con Ecuador en el desarrollo de estos cursos. Quiero agradecer también a mi compañera Cristiana, que está aquí en el backstage, pero siempre atrás. Y me gustaría, para terminar, también darle la palabra a Mara, si está, porque primero como colega de la OIT, pero además como nacional ecuatoriana, agradecerle su confianza también en nosotros y dejarle también que nos comparta digamos, sus palabras. Gracias, José. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Solo me sumo a las palabras ya dichas por John y por ustedes, agradeciendo a todas las personas que nos acompañaron durante estos días por su participación activa, y esperamos realmente desde OIT Ecuador que esta información que ustedes han recibido pueda ser aplicable en cada uno de los trabajos de ustedes que realizan de una manera muy especial en esta época, en favor de todos aquellos emprendedores que se han visto afectados por esta crisis. Esperamos poder articular con ustedes, llevar a cabo nuevas iniciativas y poder trabajar en conjunto, como decía, en beneficio de quienes han sido más afectados. Les agradezco mucho a todo el equipo también de Turing y muchas gracias por la participación. Gracias a ti, Mara, también de nuevo. Y nada, para terminar, porque ya estamos 10 minutitos sobre la hora, me gustaría que hicieran un pequeñísimo cuestionario de evaluación, y para eso, y también en un afán siempre de intentar traerles nuevas herramientas, también para aplicar a la innovación en la parte de facilitación, les voy a pedir que utilicen alguno de estos dos medios para darnos su feedback, digamos. Les he dejado dos vínculos. Por un lado tienen un cuestionario de evaluación muy rápido, con clics, en el que pueden entrar y simplemente rellenarlo. Creo que deberá ser menos de un minuto. Pero además, y les pido quizá que no lo hagan ahora, tienen la posibilidad de dejarnos su propio cuestionario, su propio comentario en vivo, ¿no? A través de una herramienta que les va a lanzar su propia web y que va a grabar lo que ustedes digan. Entonces, bueno, no es obligatorio hacerlo, pero nos parece quizá una herramienta muy útil y muy innovativa también en estos días, y que nos acerca un poco más a ustedes. Nos va a permitir, por lo menos, verles y escucharles. Si bien hemos ido oyéndonos a la mayoría, pues tener un feedback de su parte. Así que siéntase libre, estará abierto durante todo el día de hoy hasta mañana en dejarnos algún comentario. Y nada, por mi parte nada más. Un gusto saludarlos a todos. Espero que la situación sanitaria mejore en el país, pero que sobre todo también la situación económica no sea un doble lastre para los países de América Latina y podamos todos juntos salir de la crisis. Y nada,
algún comentario, algún cierre, si no, para nosotros, de nuevo, los saludos más cordiales de aquí desde Turín, Italia. Gracias. Oh, mi amor. Gracias a ti, Paquita. Pueden abrir sus micros también, si quieren decir algo. Ahí está. Muchas gracias, José, muchísimas gracias. La verdad ha sido una gran experiencia, un aprendizaje. Uno se queda callado, aprendiendo y nutriéndose de todo esto, que en el caso mío es una experiencia nueva para aplicarla con las mujeres, porque nosotros trabajamos con mujeres, especialmente con mujeres en situación de violencia, para ayudarles a mejorar la situación que para nosotros cada día se va haciendo más difícil, especialmente para las mujeres que somos las más golpeadas por esta crisis y por los despidos. Muchas gracias, Paquita. Le invito a que visite en la web de la ONG, la parte en la que están recopilando todos los recursos sobre COVID, un par de recursos muy interesantes para mujeres y también sobre algunas medidas y acciones que se pueden poner en marcha para, desgraciadamente, intentar acabar con la violencia de género que está subiendo. Así es, y yo quiero decirles de que he recopilado por la generosidad de las compañeras, de la compañera Estefanía y también de Cristina, las charlas magistrales, y estoy compartiendo con mis compañeras de la coalición. Perfecto. Nos congratula realmente saber que está multiplicando la... Así es. ¿En dónde voy a encontrar en el correo electrónico voy a encontrar el link para la evaluación? Y se lo he enviado al chat, pero sí, ahora les hace llegar también un correo electrónico a todos con las evaluaciones, pero ya está en el chat. ¿Se lo vuelvo a poner? Ok. En el chat, aquí está. Aquí. Este es el video cuestionario y tiene también un cuestionario un poquito más tradicional, pero muy rápido también. Perfecto. Bueno, pues nada, si nadie más quiere abrir su micrófono, ¿hay alguien más que quiera comentar algo? Vale, pues entonces, nada, un placer a todos y hasta muy pronto y mucha suerte y salud. Gracias. Nada.